Ojos en donde estás y dale gracias. Dígale: Dios, gracias. Dígale: Señor, gracias. Gracias por la salvación y por la vida eterna, Dios, gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Y dele gracias por su amor, por tu misericordia, por su bondad. Porque dice la palabra de Dios que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. La palabra misericordia viene de una palabra hebrea, rahen, que quiere decir misericordia, compasión, piedad. Hoy es el primer domingo del mes de noviembre, el primer domingo, y hoy vamos a participar de la Santa Cena, de la comunión. Esto nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Eso no lo enseñó un pastor, ni un sacerdote, ni un líder religioso. Esto la palabra de Dios nos lo dejó establecido como una ordenanza, que participáramos de la Santa Cena, de la comunión, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo lo invito para que usted, que ha bajado a las aguas, usted que va a participar de esta cena, yo quiero que esté sobre sus pies. Y si usted se ha bautizado, ha sido parte del bautismo, ha bajado a las aguas, vamos a participar de la Santa Cena. Los que están allí por internet, usted que es un adulto mayor y que por razones lógicas no ha podido asistir a la iglesia, no ha podido venir a la iglesia, allí también tome el pan que representa el cuerpo de Cristo que fue entregado en la cruz del Calvario. Y vamos a participar en esta mañana, vamos a participar de esta cena. Pero primero vamos a orar y vamos a pedirle perdón a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, hoy, Señor, vamos a participar de la Santa Cena, de la comunión. Hoy vamos a participar, Señor, de este momento tan especial. Hoy recordamos lo que tú hiciste allí en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Entregaste tu cuerpo violentado, magullado, escupido, maltratado, por amor a nosotros. Entregaste hasta la última gota de sangre allí en el madero. Derramaste hasta la última gota de sangre por amor a nosotros en esa cruz. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Hoy pedimos perdón, Señor, a ti, porque te hemos ofendido, porque hemos pecado delante de ti. Y hoy venimos, Señor, a participar del partimiento del pan, de la comunión del pan y el vino. Hoy venimos a participar de esta comunión, Señor, pero no sin antes pedirte perdón, porque tu palabra dice que no podemos tomar la cena del Señor indignamente. Yo no quiero participar de la cena indignamente. Por eso perdóname. Antes de participar de esta cena, de esta comunión, perdóname. Perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mis faltas, perdona mis pecados, perdona mis equivocaciones. Te pido perdón. Señor, hoy perdono a los que me han ofendido. Y también, Señor, espero que tú me perdones, porque también he ofendido a muchos. He lastimado a muchos, he maltratado a muchos. Te pido que me perdones, Señor, porque he pecado contra ti y nos hemos equivocado, hemos fallado delante de ti. Perdónanos, Señor, si hemos discutido con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hermanos, con nuestros nietos, familiares, aún con nuestros vecinos. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, Señor, con palabras necias, vulgares, obscenas. Perdónanos nuestro mal comportamiento, nuestras malas palabras. Perdónanos si hemos peleado aún con nuestros vecinos, con nuestros familiares y allegados. Perdónanos, Señor, todas nuestras
faltas, nuestras iras, enojos, rabias, resentimientos, amarguras, odios. Perdónanos, Señor. Y hoy queremos participar, Señor, de esta Santa Cena, como dice tu palabra. Tu palabra dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede participar del pan que representa el cuerpo de Cristo. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Puede participar de la copa que representa la sangre de Cristo. Bendito Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias por darnos la oportunidad de participar de esta comunión. Gracias, Señor, porque hoy recordamos lo que tú hiciste en la cruz, cuando entregaste tu cuerpo maltratado, cuando diste hasta la última gota de sangre en el madero por amor a nosotros. Lávanos y límpianos con esa sangre que derramaste en esa cruz. Y gracias, Señor, por haber podido participar de esta comunión, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Después de haber participado, hermanos, de esta comunión, vamos a la bendita palabra de Dios, a Primera de Reyes, en el capítulo 12, el versículo número 25. Desde el versículo 25 vamos a estar leyendo la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, verso 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Verso 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a mi casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado. Escuche, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar de uno hasta Dan. Amén y amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblame en ella, por ella y a través de ella. Que tu palabra no vuelva vacía,
Que tu palabra, Señor, nos enseñe en este día y que yo sea el instrumento, yo sea el vaso, yo sea el canal, yo sea el medio, el instrumento para llevar esta palabra en este día. Padre, enséñanos. Padre, háblanos a través de tu palabra. Que tu palabra no vuelva vacía, porque tu palabra es verdad, viva y eficaz. Gracias, Señor, porque el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Háblenos por esta palabra. Amén, amén, amén. Puede sentarse, mi hermano. Hoy vamos a ver la bendita palabra de Dios, lo que nos enseña el Señor a través de esta palabra. En primer lugar, aquí encontramos dos personajes en la historia que acabo de leer. Uno se llamaba Jeroboam. Y el otro, ¿cómo se llamaba? A ver. Roboam. Para que usted se acuerde, acuérdese del Roboam. Y el otro era Jeroboam. Dos personajes. Quiero decirle que en estos dos personajes que habla aquí la palabra de Dios, quiero centrarme específicamente en uno. Me voy a centrar en Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Para entender quién era Jeroboam, vamos un poquitico más adelante, es decir, o atrás, como le quiera, una hojita hacia atrás, vaya al capítulo 11, el versículo 29 en adelante. Mire lo que dice la palabra en el capítulo 11, 29 de Primera de Reyes. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías. ¿Con quién se encontró Jeroboam? Con el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Verso 30. Y tomando Ahías, ¿quién era Ahías? Un profeta. La capa nueva que tenía sobre sí la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Amén y amén. Dejemos hasta ahí. Esto era para ilustrarlo a usted quién era Jeroboam. Jeroboam era un personaje del pueblo de Israel, pero una vez se encontró con un profeta que era el profeta Ahías. Y el profeta tomó un paño y lo rompió en 12 pedazos y le dijo: estos 10 pedazos son para ti. Porque simbólicamente el profeta lo que quería decirle era que iba a haber un tiempo en que Dios iba a permitir que el reino de Israel se dividiera en dos partes. Creo que aquí ya hemos predicado esto, ¿cierto? Pero los que no están en sintonía con nosotros o nos ven por internet y no sabían, el reino de Israel efectivamente se cumplió lo que dijo el profeta Ahías, que se iba a dividir en dos partes. Una parte lo iba a tomar Jeroboam, que eran 10 pedazos de la tela, y otra parte, los otros 2 pedazos, se irían para el sur. Esa profecía se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque estaba gobernando Salomón, hijo de David. Entonces llegó el año 931 aproximadamente antes de Cristo, casi 1000 años antes de Cristo, y el reino se dividió en dos. Quedó el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte pasó como rey este personaje que se llamaba ¿cómo? Jeroboam. Quedó como el rey del reino del norte y tomó de las 12 tribus. ¿Cuántas tribus tuvo en el norte? 10. Y en el sur comenzó a gobernar Roboam. ¿Quién era Roboam? Roboam era hijo de Salomón. Salomón era hijo de David. Luego Roboam era nieto de David, hijo de Salomón. O sea, Roboam, hijo de Salomón. Y quedó gobernando el sur con 2 tribus.
Estoy repasando porque usted se lo sabe de memoria esa historia. Eso es historia. Y si usted mira en Wikipedia, mira en la historia, va a ver en la historia que esto ocurrió. Entonces quedaron dos reinos, el reino del norte. El reino del norte se le llamó Israel y el reino del sur se le llamó Judá. El reino del norte tuvo una capital que se llamó Samaria y el reino del sur tuvo una capital que se llamó Jerusalén. Hasta ahí está claro. Y usted, pastor, ¿y a mí qué me importa esa historia? La historia, para que usted entienda la Biblia, tenemos que saber historia. Y usted entiende, se ubica en el contexto histórico y geográfico y sabe que la palabra no miente. Y si no le cree a la Biblia, vaya a la historia. Vaya a Google, vaya a la historia y se va a encontrar con todos estos personajes, que no estoy mintiendo. Y la Biblia es histórica también. Hay hallazgos arqueológicos que avalan que existió este Roboán. Bueno, hay unos hallazgos donde salieron cosas de Roboán hace como unos 7 años. No traje la diapositiva, pero usted me entiende que esto existió, esto fue cierto. Entonces, ya sabiendo esto y ubicándonos en el contexto histórico, eso tenía que pasar, que se dividiera el reino, porque un profeta que se llamaba ¿cómo? Ahías ya lo había dicho. Pero el problema no fue que se hubiese cumplido la profecía. El problema es cómo tomamos la profecía. Porque resulta que Dios habló y dijo, pero este muérgano del Jeroboam no hizo o no cumplió como Dios quería que cumpliese. Dios había establecido que Jeroboam iba a dirigir, iba a reinar el reino del norte, es decir, Israel en Samaria, y que iba a tener 10 tribus a su cargo, pero tenía que hacer las cosas bien. Este parece que era un oficial también. Historia de este personaje, pero era ayudante en la construcción, era un hombre muy activo, Jeroboam. Pero él quiso que la profecía se cumpliera más rápido de lo que Dios le había dicho. O sea, la aceleró y comenzó el hombre a acelerarse y a hacer las cosas a su manera. Escúcheme esto. Cuando Dios nos hable, cuando Dios nos enseñe algo, cuando Dios nos hable por su palabra o por un profeta, nosotros tenemos que esperar en Dios, a la manera de Dios. Pero Jeroboam parece que se aceleró, parece que se alocó. Entonces comenzó a hacer las cosas muy mal hechas. Como se aceleró y no dejó que Dios actuara como él quería, porque el plan de Dios era que este muérgano dirigiera el norte con las 10 tribus en el orden de Dios, en los mandamientos de Dios, en el establecimiento de Dios y de acuerdo a los principios de Dios. Eso era lo que Dios quería y en el tiempo de Dios. ¿En el qué? En el tiempo de Dios. Pero este se aceleró y al acelerarse Jeroboam cometió muchos errores, porque dijo, yo ahora soy el rey de 10. Le gano al Roboam, que era hijo del rey Salomón. Ahora yo soy más importante porque tengo 10 tribus a mi cargo. Ahora yo voy a hacer que esta gente no se vaya hasta Jerusalén para adorar a Dios en Jerusalén, sino que ahora yo, como tengo el mando, soy el que mando, el que dirijo, tengo el reinado a mi cargo, entonces yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y comenzó a actuar a su manera. Fíjese que cuando Dios le da a uno un cargo, escuche, los cargos, en todo hay cargos, ¿cierto? En la política hay cargos, ¿cierto? Hay una autoridad. En una iglesia hay una autoridad. En un trabajo hay una ¿qué? Autoridad, ¿cierto? Pero la autoridad tampoco puede pasarse de lista, es decir, no abusar de la ¿qué? Autoridad. Y este abusó de la autoridad, porque se quiso pasar por la autoridad más grande que era la de Dios. Entonces Jeroboam comenzó a cometer cosas en contra de lo que Dios había establecido. Jeroboam hizo las cosas contrarias y diferentes a lo que Dios había establecido, lo que Dios quería. Vamos a verlo paso por paso. Vaya otra vez a Primera de Reyes capítulo 12, vaya al versículo 26
y al versículo 27. Mire lo que dice. Y dijo Jeroboam en su corazón, mire, pensó, maquinó, mire lo que maquinó, pensó. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a su casa de David. Verso 27. Y si este pueblo, escuche, y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán ¿a quién? A Roboam, rey de Judá. ¿Sí más o menos entiende qué pasó ahí? Listo, mire lo que pasó acá. Este muérgano Jeroboam, que estaba reinando el norte, Israel, capital Samaria, dijo: no, yo voy a ser más avispado, más abeja. Como Dios ha ordenado, escuche, como Dios ha ordenado que el lugar donde se debe adorar a Dios era ¿en dónde? En Jerusalén, escuche. Como Dios ordena que sea Jerusalén el lugar donde se adore a Dios, porque allá está el templo del Señor. Ahora yo voy a salírmelas de listo. Pues ahora me voy a inventar algo para que la gente no se vaya ¿a qué? A adorar a Jerusalén, porque muy seguramente se van a encariñar con el rey de Jerusalén. Es decir, ¿quién era el rey del sur? Roboam. Se van a encariñar con el Roboam, con el del reino de abajo, con el del sur, porque el Roboam es el que dirige el sur, yo el norte. Entonces, si se va mi pueblo, las 10 tribus bajan allá a adorar a Jerusalén, entonces yo voy perdiendo ¿qué? Poder, puntos. Y no sea que esta gente comience a hacerle caso a Roboam y se vayan con él, y yo pierda y de repente de pronto me maten. Lea usted bien el contexto y lo verá. ¿Vamos bien la secuencia? ¿Está difícil esta historia? Está más clara que volverlo a decir. Entonces Jeroboam se inventó, prohibió, escuche, lo que hizo este muérgano fue hacer o prohibir, escuche, prohibir que la gente fuera a adorar al sitio que Dios había establecido como el lugar de culto al Señor. ¿Cuál era el lugar que Dios a través de los tiempos había dado para dirigir, para orar y el templo de Dios? ¿Cuál era? Jerusalén. Era Jerusalén. Pero Jeroboam, número 1, comenzó a fallar. Es decir, quitó el lugar de culto, le prohibió a su pueblo que fueran ¿a dónde? A adorar en el lugar que Dios había establecido como el único lugar de culto, que era en Jerusalén. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, el primer error fue no permitir o prohibir que el pueblo fuera a adorar en el lugar que tenía que adorar. Ahí comenzó a actuar ¿cómo? ¿Bien o mal? Mal. Abusó de la autoridad. Es decir, pasó por encima de ¿cuál autoridad? La de Dios. La de Dios. Quiso ser más listo que ¿quién? Que el de abajo. ¿Cómo se llamaba el rey de Judá, el de abajo, el del sur? Roboam. ¿Qué? El rey, el de abajo, el del sur. Roboam. Entonces quiso ser más astuto que Roboam. Pero por ser más astuto y por estar encima de Roboam, este Jeroboam, escuche, diferéncielos. El uno es, el del norte ¿cómo? Jeroboam. Y el del sur, Roboam. Entonces el Jeroboam quiso ser más listo que Roboam y dijo: no, yo voy a prohibir que se vayan hasta allá donde está la capital, donde dirige el Roboam. Parece un trabalengua, ¿no? Pero la Biblia es bonita, hermano. ¿O no es bonita la Biblia? Usted la deleita, hermano, la lee, eso la disfruta. Cuando usted la lee así de primerazo, Roboam, Jeroboam, usted es cierto que queda como medio loco. Pero cuando usted se mete en el cuento, estoy tan bonito esto. Entonces ahora vamos para seguir la historia. Entonces el primer error que cometió, ¿cuál fue Jeroboam? Prohibir que el pueblo fuera a adorar ¿dónde? En el lugar que tenían que adorar. Segundo error, segunda cosa gravísima que hizo este hombre, requete grave,
Primera de Reyes, capítulo 12, vaya al verso 28 en adelante, dice: y habiendo tenido consejo, es decir, habiendo tenido consejo fue que reunió a unos para que lo aconsejaran. ¿Y qué cree que lo aconsejaron? ¿Bien o mal? Mal. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué dice ahí? 2 becerros de oro. ¿Quién hizo 2 becerros de oro? Jeroboam hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ay, Jeroboam. Y puso, escuche, verso 29. Y puso uno en ¿dónde? En Betel. Y puso el otro en Dan. Verso 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. El primer error que cometió fue haber prohibido ir a Jerusalén a adorar. Entonces dijo: ay, yo soy más listo, yo soy vivo, yo soy abeja. ¿Usted no ha escuchado que la gente a veces se las cree? Ay, es que yo sí soy. Y le dice a los hijos: usted no sea bobo, mijo, aprenda como su taita, que no es bobo, hay que ser abeja en esta vida. Y le enseñan lo malo a los muchachos. Y este Jeroboam quiso dárselas de listo. Entonces dijo: bueno, voy a inventar un plan. Pues para que la gente no se vaya hasta ¿dónde? Hasta Jerusalén a adorar. Entonces yo le voy a hacer más bien 2 templos. ¿Por qué? Lea usted el versículo 29 y 30 en su casa, lea bien. Voy a hacer 2 templos. Voy a hacer 2 becerros de oro. Voy a hacer 2 altares, para que la gente no me saque pretexto que tiene que ir a Jerusalén. Por eso él dijo, usted lee el versículo creo que 29, 30, dice: bastante ustedes han ido. ¿Sí dice así, algo así? Bastante han ido ustedes, ¿cierto? En el 28 creo. Dice así, mire lo que dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, ¿qué dijo? Bastante habéis subido a Jerusalén, como quien dice: oiga, vamos a ponerlo en la versión moderna, a nuestra actualidad, siglo XXI. ¿Sabe qué les dijo? Oiga, ¿ustedes no están cansados de irse por allá a Jerusalén? Mire, ¿para qué se cansan? No sean bobitos. Para eso yo les voy a evitar la fatiga. No vayan hasta Jerusalén a adorar a Dios, no. Yo más bien les voy a hacer 2 templos y 2 altares. Uno lo voy a hacer en Dan y otro lo voy a hacer en Betel, para que ustedes tan lindos no tengan, les voy a evitar la molestia de que se vayan a Jerusalén. Tan bueno él, ¿cierto? Buenísimo el hombre. Buenísimo, hizo 2 becerros de oro. Pero cuando usted lee historia, perdón, bueno, historia también, pero ahora lea geografía. Pero cuando usted lee geografía, ¿usted sabe dónde quedaba Dan y dónde quedaba Betel? ¿Y sabe qué quiere decir la palabra Betel? La palabra Betel es una palabra hebrea. La palabra Betel es Bet, es casa, y él es Dios. Betel quiere decir casa de Dios. Entonces se hizo un becerro en Betel. ¿Y dónde quedaba Betel? Betel quedaba hacia el sur, hacia abajo. Betel quedaba más o menos yendo camino a Jerusalén, es decir, en la frontera, donde se acababa la frontera del reino del norte. Ahí les puso, en toda la frontera, les puso el becerrito, el templo. Y el otro lo puso ¿en dónde? A ver, ¿dónde se me olvidó? A ver. En Dan. ¿Y sabe dónde quedaba Dan? Más arriba, en el norte. Dan es lo que actualmente está ya cerca de los altos de Golán, es decir, bien arriba, llegando a lo que es la frontera entre Israel, entre Líbano y Siria actualmente, es decir, al norte. O sea que dijo, para que los pobrecitos del norte no tengan que desplazarse mucho, porque de pronto se van por allá, se les pica irse a Jerusalén, pues yo los voy a asegurar. Y mejor les construyo un templo en Dan, en el norte, y otro en el sur, al camino de Jerusalén, para que no se me vayan para Jerusalén. Tan bueno él, ¿no? ¿Cómo les parece Jeroboam? Bueno, ¿cierto? Ay, sí, pastor, él es bueno. Pastor, mire que él sí, así debieran de pensar los pastores. Pensar en las ovejas, pensar en la iglesia para que les quede cómodo. Pero es que los pastores todo lo ponen complicado, todo.
Mire que Jeroboam tan bueno. Él pensó en la gente, que no caminara tanto, que no se desplazara tanto. Ay, tan bueno Jeroboam. Si él pensó en la gente tan humilde, mire, hizo 2 templos para que si no podían en el de arriba, en el de abajo, pero tan bueno. Hermano, hay cosas que parecen muy buenas, pero su fin es perdición. No todo lo que nos colocan tan fácil, tan bonito, es porque es verdaderamente bonito y fácil. Decía mi mamá, de eso tan bueno no dan tanto. Tan bonito Jeroboam, ay, tan lindo. Ay, yo que vivo en el norte, yo para qué voy a irme hasta Jerusalén, bajar todo eso para adorar a Dios. Si uno al final uno puede adorar a Dios donde uno quiera, pues al final pues Dios conoce mi corazón. Ahí sí nos volvemos ¿qué? Espirituales. Así fueron esos. Hermano, los seguidores de Jeroboam fueron esos. Ay, Dios conoce mi corazón. Tan bueno Jeroboam. Él sí piensa en la gente. Él sí pensó en nosotros. Mire, no nos hace patonear tanto. Nos puso templo aquí en el norte, aquí cerquita. Y tan bueno, para que no bajáramos tanto hasta Jerusalén. Nos puso aquí abajito, tan bueno él. Bueno, a ver, ¿sí era bueno Jeroboam? Buenísimo, ¿cierto? Buenísimo. Ese es el que falta para las iglesias de hoy en día, para poner todo cómodo en la iglesia, porque a la gente sí que le gusta lo cómodo, ¿no? A la gente le fascina lo cómodo. Ay, no hay como estar cómodo. Relax. Desde aquí, desde mi casa. Todo facilito, todo bonito. Hermano, al no ser, y siempre lo he dicho, que una persona esté impedida, ¿sí me hago entender? Que una persona esté carente de salud o algo por el estilo, puede decir, las comodidades valen la pena. Pero si una persona está en sus 5 sentidos, fortalecida, sana y demás, no tiene por qué buscar comodidades que no tienen por qué ajustársele. ¿Sí me hago entender, cierto? O no me entienden, pero ustedes me lo entendieron. Jeroboam puso lo más facilito a la gente para desviarlos del lugar de adoración. El lugar de adoración era en Jerusalén. Tal vez Jerusalén era más lejos. Tal vez era más complicado llegar a Jerusalén. Tal vez era muy difícil estar en Jerusalén para adorar al Señor. Pero a Dios le plació que su lugar de adoración fuera Jerusalén y no allí en Betel, ni mucho menos en Dan. Era donde Dios lo había establecido. Era donde Dios lo había puesto. Pero Jeroboam y los seguidores de Jeroboam, como hoy en día en pleno siglo XXI hay seguidores de Jeroboam, les gusta la comodidad, entonces tratan de tergiversar la escritura para justificar lo que no es justificable. Es decir, es que a mí me parece. ¿Usted cree que Jeroboam le pareció? ¿Cierto que sí? A él le pareció. Al pueblo que seguía a Jeroboam también les pareció. Pero al Señor no le pareció. Porque si usted estudia bien la palabra de Dios, allí en el versículo donde dice que eso fue pecado delante de Dios, el 30, si mal no estoy, sí, 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante uno hasta Dan. O sea que el pueblo iba a adorar donde se le daba. Usted ya sabe el resto. Donde quería el pueblo. No es donde el pueblo quiera. No es donde el pueblo le parezca. No es donde me quede más fácil. No es donde a mí me parezca. Sino es donde el Señor lo ha determinado. Iglesia, ¿cómo nos falta aprender
¿Cuál es el título de la prédica de hoy? A ver, se me olvidó. ¿Estamos contradiciendo a nuestro Dios? Es decir, que el Señor nos manda para la derecha y nosotros nos vamos para la izquierda. El Señor nos dice blanco y nosotros decimos negro. Porque es que a mí me parece. No, tú sabes, Dios me entiende. Dios entiende. Dios comprende. Ay, no, eso no, ser tan fanático, ser tan legalista. Ahora utilizamos términos cristianos, términos evangélicos para justificar. Ser tan legalista, ay, ser tan fanático. Pero es que Dios entiende, es que Dios comprende. Hermano, cuando Dios manda hacer las cosas, cuando Dios establece algo, determina algo, es porque Él es Dios. Si Dios decía que el lugar de adoración, el lugar del culto al Señor, el lugar donde Él se manifestaría en su gloria era Jerusalén, era porque era Jerusalén. No en Betel, no en Dan, no en Berseba. No, era en el lugar donde Él en su infinita misericordia lo había predeterminado. Hermanos, ¿cuánto nos hace falta? ¿Cuánto nos hace falta entender la voluntad de Dios, los planes de Dios y las disposiciones de Dios? Dios es el que dispone. El hombre puede proponer lo que quiera, pero Dios es el que dispone los lugares, las fechas, los sitios y todo lo demás. Entonces ya van dos errores gravísimos que cometió ¿quién? Jeroboam. Dos errores gravísimos que cometió Jeroboam. ¿Cuál es el primero que se me olvidó, iglesia? A ver, el primero, ¿cuál fue? Que no permitió que fueran, ¿qué? A adorar a Jerusalén, ¿cierto? Ahí ya la embarró. Fue el primer error de Jeroboam, impedirles que fueran o bajaran a Jerusalén. ¿Cuál fue el segundo error? En Primera de Reyes del 28 al 30 nos dice que el segundo error, ¿cuál fue? ¿Haber hecho qué? Muy bien, ¿haber hecho qué? Muy bien, haber hecho dos ¿qué? Becerros de oro para que fueran a adorar. ¿Y en qué lugares puso los dos becerros de oro? El uno en Dan y el otro en Betel. El de Dan, ¿dónde era Dan? Arribita, en el norte. ¿Y dónde era Betel? Abajito, en el sur. Camino o llegando ¿a dónde? A Jerusalén. Tan bueno él, se les facilitó todo. O sea, ya van dos errores. El primero, impidió que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar. Y en segundo, ponerle la comodidad de dos templos. Para que no, hemos dicho ahí sí, para que como quien dice, no van por allá. ¿Cierto? El diablo es puerco. Sí, ve, hermano, mire que el diablo cambia de estrategias, pero es el mismo. Sí, es el mismo, las estrategias son las mismas. Él pone cosas que aparentemente parecen ¿qué? Buenas. Que aparentemente parecen ¿qué? Cómodas, que aparentemente son bendición, pero si usted analiza bien los planes demoníacos, nunca es bendición, nunca. Es decir, porque Satanás siempre va a ir en contra de los planes de Dios. ¿Por qué va Satanás en contra de los planes de Dios? Vaya a Éxodo, mire que hizo dos ídolos. Éxodo capítulo 20, versículo 23. ¿Qué dice Éxodo 20, 23? Mire lo que dice. No hagáis conmigo ¿qué? Dioses de ¿qué? De plata, ni de ¿qué? Ni dioses de oro, no lo haréis. Escuchen. Lo que Dios ordenaba, Jeroboam hacía totalmente lo contrario. Dios ordenó en primer lugar, ordenó Dios que adoraran en Jerusalén, y el diablo, utilizando a Jeroboam, mandó adorar en otros sitios, ¿cierto? En segundo lugar,
Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 23, había ordenado desde los inicios que no hiciesen ídolos, estatuas. ¿De qué? De plata, de hierro, de bronce, de oro. No hagan ídolos, no hagan estatuas, no se postren delante de ellas, no las honren, porque yo soy Dios, dice la palabra en otra parte de Éxodo. Yo soy Dios celoso. Y Dios había dicho: no hagan estatuas, ídolos, imágenes, dioses de oro, de plata. ¿Y qué hizo Jeroboam? 2 becerros de oro. ¿Para qué? Para que el pueblo los adorara. O sea que Dios mandaba una cosa y Jeroboam hacía totalmente lo contrario. Ya van 2 cosas, vamos a una tercera. ¿Más, pastor? Sí, señor, más. Vaya al versículo 31 del capítulo 12 de Primera de Reyes. Dice: hizo también, escuche que utiliza la palabra también. También es una conjunción. Es decir, además de todo lo malo que hizo, mire también lo que hizo. Mire, ¿qué hizo también? Verso 31. Hizo también ¿qué? Casas, es decir, templos sobre los lugares altos. Escuche, los lugares altos, templos. E hizo que, ay Dios mío, y mire lo que hizo también. E hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Otra embarrada más. ¿Qué hizo? Aparte de lo que ya había hecho antes, va y para sus templos que había hecho en los lugares altos, constituyó ¿qué? ¿Hizo qué? ¿Ordenó qué? Sacerdotes. Nombró sacerdotes, escuche. Nombró sacerdotes. No los que Dios había dicho que ordenara, sino los que él le pareció. Ordenó sacerdotes. Y más grave aún, ¿sabe qué hizo? Que los sacerdotes no eran del linaje de Leví. O sea que no eran levitas. Usted y yo sabemos por la Biblia que el sacerdocio de Dios, Dios estableció sacerdotes. Y todo sacerdote tenía que salir del linaje de Leví, ¿cierto? Del linaje de Leví. Y mire lo que dice el 31. Hizo también casas, o sea, templos sobre los lugares altos. E hizo o instituyó o ordenó sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y usted sabía que todos, escuche bien, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento del pueblo judío hebreo tenían que ser sacerdotes levitas, es decir, de la tribu de Leví. Y ¿qué hizo? Ordenó sacerdotes que no eran sacerdotes, y para más provocar a ir a Dios, a hacerlo a Dios, ¿qué hizo? Los nombró y no eran de la tribu de Leví. O sea que ahí cometió otra cantidad de errores. O sea, Dios decía una cosa y Jeroboam hacía otra cosa. El Señor había ordenado desde el Antiguo Testamento que sus sacerdotes tenían que ser del linaje de Leví. Y muérgano instituyó sacerdotes que no eran del linaje de Leví. Siguió fallándola. Dios dijo que no hicieran altares en los lugares altos, y va y construye templos en los lugares altos. Todo lo que Dios decía, hacía totalmente lo contrario. ¿Y qué creen? ¿Que siguió fallando o hasta ahí llegó todo? Pues sigamos a ver qué más hizo. Vaya a Éxodo Éxodo no. Primera de Reyes, ahí mismo, vamos a seguir la secuencia. Capítulo 12, versículo 32. ¿Qué más hizo? A ver. Entonces instituyó Jeroboam, ¿qué hizo? Instituyó ¿qué? Fiesta solemne en el mes octavo. Escuche, ¿usted sabe por qué la Biblia dice aquí mes octavo? Eso tiene explicación. Eso no es casualidad. Mire que lo que la Biblia dice, todo tiene su razón. Usted dice, pero ¿por qué el mes octavo, séptimo, me da lo mismo que el primero, el tercero? El Señor sabe por qué lo dejó escrito acá. Escúchese, lo repito. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes, no se olvide este mes, octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros
que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Mire, si seguimos analizando todo lo que hizo, aparte de que hizo los templos, los ídolos de oro, instituir sacerdotes, aparte de eso ofreció ¿qué? Sacrificios en esos altares, que no tenían que ofrecerse sacrificios. Pero él hizo sacrificios. Pero hizo antes algo mucho más grave que aquí la Biblia lo aclara. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Eso tiene historia. ¿Sabe por qué tiene historia? Y geografía y de todo. Resulta que cuando usted estudia la cultura judía hebrea, en la cultura judía hebrea hasta el tiempo de hoy, la fiesta solemne del Rosh Hashanah, ¿qué quiere decir Rosh Hashanah, pastor? La palabra Rosh Hashanah quiere decir año nuevo judío. La fiesta judía del Rosh Hashanah se establecía el mes séptimo, que es el mes de, ¿quién me lo recuerda? Comienza por T, Tirri o Tirrei. Es decir que cambió también ¿qué? La fecha de las fiestas judías. En el mes séptimo del calendario judío hebreo, es decir, mes de Tirri, lo que para nosotros es septiembre y octubre, en el calendario gregoriano nuestro, en la fiesta de Tirri se celebraba primero que todo el Rosh Hashanah. Rosh Hashanah era la fiesta tremenda de los judíos porque era año nuevo, una de las máximas fiestas del judaísmo que Dios había establecido que se efectuará perpetuamente, siempre. Y hasta el día de hoy, ¿sí sabían que hasta el día de hoy los judíos están celebrando el Rosh Hashanah? Y Jeroboam cambió la fiesta del Rosh Hashanah, que tenía que ser en el mes séptimo de Tirri, y lo pasa para el mes octavo de Hasbán, si mal no estoy. De pronto me equivoco, sí creo que es Hasbán el octavo mes, que comprende entre octubre y noviembre. Entonces cambió al octavo mes lo que era incambiable, porque Dios había establecido que perpetuamente las fiestas se celebraran para este tiempo. El tiempo donde también se celebraba no solamente el Rosh Hashanah, sino ¿cuál otra fiesta? El Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? La fiesta del perdón. ¿Qué otra fiesta? La fiesta de Simchat Torah, la lectura de la escritura. Entonces, ¿cuál otra fiesta? La fiesta del Sukkot, es decir, la fiesta de los tabernáculos. En otras palabras, Jeroboam también cambió el día de la celebración de las fiestas judías. Cambió el Rosh Hashanah. Cambió el séptimo mes que Dios había establecido perpetuamente por el octavo mes. Ahora sí entiende por qué la Biblia es cuidadosa para decir octavo. No está de lujo, hermano. Toda palabra que aparezca en la Biblia no es lujo. Tiene una razón de ser. Es decir, para ver el pecado que cometió en el mes de Hesbán y no en el mes de Tirri, es decir, en el mes séptimo, como Dios había ordenado. O sea que Jeroboam ¿hizo las cosas bien o las hizo mal? Requete mal. ¿Dejamos hasta ahí o seguimos viendo los errores? Dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Porque fíjese que Jeroboam, cada que hacía una cosa la hacía mal. Entonces, para ir resumiendo, el primer error de Jeroboam fue ¿qué? Prohibir que se adorara en Jerusalén. El segundo error, hacer 2 becerros de oro, ¿en dónde? En Dan y en Betel. El tercer error, muy bien, los sacerdotes que Dios no había mandado, él estableció y no eran levitas. ¿Cuál otro error hizo? Cambiar las fiestas judías como Dios lo había establecido. Y si seguimos viendo, dice que también hizo altares en los lugares altos y dice que también ofreció sacrificios, mejor dicho, todo lo contrario a lo que Dios había mandado. Pero fíjese que Jeroboam
si era la voluntad de Dios que él fuera rey, porque Dios lo tenía establecido. ¿Se acuerda que el profeta, cómo se llamaba el profeta? Ahías. Muy bien, hermano, bien. Ahías, el profeta Ahías le había dicho: usted va a ser rey de la Dios True. O sea que Dios lo tenía para que fuera gobernante, lo tenía para ser autoridad. Hermano Jair está muy en la jugada, muy bien. Y entonces Dios lo establecía, pero él no supo hacer las cosas conforme a lo que Dios había mandado. Hermanos, vaya usted, con esto sí prácticamente vamos terminando, a Job. Vaya a Job, capítulo 23, el versículo número 13. Y aprendas este versículo de memoria. Job, capítulo 23, versículo 13, apréndaselo de memoria. Mire lo que dice. Pero si él, a ver, lo repito otra vez, los que todavía no lo han encontrado, allá atrás, de pronto no lo han encontrado, bien atrás, ¿ya lo encontraron? Allá atrás, ya. Aquí ya. Allá atrás lo encontraron, listo. Escúchelo, quiero que se lo aprenda. Si no lo encuentra, véalo en la pantalla, porque quiero que se lo aprenda y nos quede hoy claro. Versículo 13 de Job 23 dice: pero si él, ¿quién es él? Dios, escuche, es Dios. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Sí ve? Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Bueno, solamente aprendas el versículo 13. Se lo voy a repetir. Pero si él, ¿quién es él? Pero si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? En otras palabras, iglesia, si Dios determinó que el lugar de la alabanza era Jerusalén, era porque era Jerusalén. Si Dios determinó que no tenemos que hacer imágenes, ídolos, estatuas de yeso, de plata, de oro, de metal, de bronce, si Él ordenó, es porque hay que hacerlo. Si Él ordenó una cosa, es porque Él lo determinó. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiar lo que Dios ha establecido? ¿Quién es Jeroboam para cambiar lo que Dios no le había dicho que cambiara? Abusó de la autoridad. Él no podía cambiar lo que Dios tenía establecido. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar lo que Dios tiene establecido? La Biblia es el manual de instrucción, la palabra bendita de Dios. Está escrito todas las leyes, ordenanzas, mandamientos que debemos cumplir, y nosotros no podemos cambiar esta palabra que está escrita. Por eso dice: el cielo y la tierra pasará, pero la palabra no pasará. Esta palabra no la podemos cambiar. Dice la escritura que maldito sea aquel que le quitare una coma, una tilde, el que le cambiare a la Biblia lo que no está escrito. Si la Biblia dice: no te harás ídolos, imágenes de hierro, plata, oro, metal, es porque no hay que hacerlas. Si la Biblia dice que Él fue el que estableció Jerusalén como la ciudad donde era adoración, era porque Él lo estableció. Si la Biblia dice que Él estableció las fiestas, fue porque Él las estableció. Él estableció el día y la hora para las fiestas. Él estableció los lugares de culto. Él estableció las leyes y ordenanzas para usted y para mí. Hay veces decimos: Señor, pero ¿por qué estoy en la inmunda? ¿Por qué me va tan mal? Bueno, yo no voy a seguir leyendo a Jeroboam, usted lo lee en su casa. Pero quiero decirle que hay veces pasan cosas en nuestras vidas porque nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios nos ha mandado hacer. Dios nos dice que nos vayamos para la derecha, pero nosotros en nuestro orgullo, prepotencia, o tal vez en nuestra inteligencia, como fue Jeroboam, se las creyó más listo que Dios. No, es que Dios me dice que no, pero a mí me parece que sí. Así somos nosotros. Es decir, que uno hay veces, yo cuando leía esto decía: Señor, hay veces uno como que se identifica con Jeroboam. Uy, Señor, ¿cómo así que? Sí, ¿sabe por qué? Porque Jeroboam iba a lo contrario a Dios. Hay veces nosotros, iglesia, hay veces nosotros como iglesia vamos
en la contraposición de Dios. Dios dice para acá y nosotros nos vamos para allá. Dios dice aquí y nosotros nos vamos para allá. Dios dice, yo te establecí aquí y nosotros nos vamos para allá. Es que Señor, más cómodo, más bonito, es que es mejor, es que es más fácil. No, hermano. Si Dios dice, si Dios determina un lugar, un sitio, una fiesta, una fecha, si Dios ordena y establece, es porque Él es perfecto. Y nosotros tenemos que obedecer. Yo termino ahora sí en serio con este versículo, Josué 24:15. Ay, hablando de Josué, yo por ahí vi a Josué hoy por ahí. Y a los otros niños allá, hoy muy bonitos. Manito, Samuelito y todos los niños. Uy, mira Johas, uy, gloria a Dios. Quiero decirle, iglesia, que vaya Job, perdón, no, a Job no, ¿a qué les dije? Quería saber si estaban poniendo cuidado. Josué 24:15. Lo que dice Josué 24:15 es así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, pues estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Denle ese aplauso fuerte a Jesús. Amén, amén, aleluya. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo que Josué quiso decir aquí, para terminar todo lo que leímos de Jeroboam y de Roboam, es que si nosotros queremos actuar como Jeroboam, es decir, a mi manera, ¿cierto? A la forma mía, a mi antojo, Josué nos da un consejo que nosotros nunca debemos olvidar. Lo que dijo Josué es: ustedes, si les parece complicado, si les parece difícil servir a Dios como Dios quiere, si les parece difícil servir a Dios y seguir a Dios como Él quiere, pues hagan lo que quieran. Si quieren servir a sus dioses, ahora usted dirá: no, pastor, pero yo no sirvo a ningún Dios. En el mundo hay muchos dioses: el carro, la casa, la beca, idolatrar el cuerpo, idolatrar la casa, idolatrar la familia, idolatrar los hijos, idolatrar una finca raíz, idolatrar algo. Eso también es idolatría, ¿cierto? ¿O no? Entonces, si ustedes han decidido hacer las cosas a su manera, a su antojo, a su forma, pues hágalo. Pero Josué dejó claro diciendo: por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Hermano, Josué se determinó a hacer las cosas como Dios lo establecía. Y nosotros, en pleno siglo XXI, debemos de hacer las cosas como Dios lo establece. No como a usted le parece. No como a usted, yo, a los que me ven por internet, no como a usted le parezca. Es como Dios lo ha establecido. Sirva a Dios como Josué, como Él lo ha establecido. Vamos a orar en este momento, iglesia. Padre, gracias por tu bendita palabra, viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, viva y eficaz, Señor. Ahí donde está, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios, dele gracias, dele gracias. Diga: Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. No a mi manera, dígale, no a mi manera, no a mi forma de pensar, no como yo quiero, no como me parezca, no lo que me dicen otros que hagamos. No al estilo Jeroboam, como Jeroboam ordenó a su pueblo, no. Esa es la manera de Cristo. Esa es la manera de Dios. Esa es la manera de lo que Él estableció de acuerdo a su palabra. Es lo que Él ha ordenado. Él es lo que Él ha establecido. Dígale: yo quiero servirte, Dios. Y vamos a pedirle perdón hoy, iglesia. Yo también, primero yo, porque la palabra va primero para el que la prepara. Señor Dios, vamos a pedirle perdón, iglesia. Padre, perdónalos. Perdónanos hoy a nosotros, a la iglesia, a nuestra iglesia. Perdónanos a nosotros, Dios. Perdona a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. Nuestra manera.
nuestro acomodo, a nuestra forma, a lo que nos parece, al estilo Jeroboam. You created a business. Now, create videos for your business, easily and instantly, with Vimeo Create. Video to help you show off your products and bump up your sales. With hundreds of pre-made templates designed to get your videos performing their best. Plus unlimited stock clips, custom animations, and smart editing tools to help make your message pop. Just share your videos, get views, and watch your business grow. Start making video with Vimeo Create. ¿Sabes cuántos casos de coronavirus han sido confirmados en la localidad donde tú vives? ¿Sabes en qué edades es más frecuente el COVID-19? Aquí te enseñamos dónde encontrar información confiable. Ingresa a... No está la forma de mi esposo, no está la manera de mis hijos, no está la manera de mi familia, no está el acomodo de mi vecino, de mi hermano. No es lo que a mí me parezca o me parece más cómodo, es lo que tú quieras, es como tú quieras, aunque me parezca incómodo. Tal vez para el pueblo era incómodo llegar al templo de Jerusalén, pero era lo que Dios había establecido. Era la voluntad de Dios lo que Él había establecido. Padre, perdónanos si hemos actuado como Jeroboam en muchas ocasiones. Si hemos hecho como Jeroboam, a nuestra forma, a nuestra manera, a mi antojo, a mi manera de ver, a mi facilismo, a mi acomodo, a lo que a mí me parece, a lo que yo creo. No es a mi manera, Dios, es a la manera de Cristo. Es de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Es de acuerdo a lo que Dios determina, como dice Job 23:13, lo que Dios ha determinado. Él determina las cosas. Él le pareció que las fiestas fueran en Tirri en el 7º mes. Él estableció las fiestas en el día, la hora y la fecha que Él quiso. Y se respeta lo que Dios dice. Él estableció que no fuéramos idólatras y se respeta lo que Él dice. Él estableció un lugar de culto y se respeta donde Él estableció. Porque Él es Dios, porque Él es el Señor, porque Él es el que manda, porque somos sus hijos. Y como dijo Josué, ustedes verán a quién sirven, ustedes verán cómo le sirven a Dios, en qué forma le quieren servir. Pero por mi parte, dijo Josué, mi casa y yo le serviremos al Señor. No a la manera de nosotros, sino a la manera de Él. Nos cuesta, Señor, claro que nos cuesta. A este pastor le cuesta hacer las cosas a la manera de Dios. Lo reconozco, Dios, así es. Tal vez me cuesta hacer las cosas a tu manera, Dios. Por eso perdóname cuando no he hecho las cosas a tu manera, a la forma tuya como tú lo estableces. Perdóname, Dios, en el nombre de Jesús, perdónanos y ayúdanos, que de ahora en adelante hagamos las cosas a la manera tuya, Dios, como tú lo has establecido, como tú lo determinas. No quiero adorar a Dios, no quiero darle culto a Dios a mi manera ni a mi forma. No quiero darla en cualquier parte. No quiero adorar al Señor en cualquier lugar, ni en cualquier fecha, ni en cualquier momento. Es cuando tú y donde tú quieras. Porque el único que entregó su sangre poderosa fuiste tú, Señor. Fuiste tú, Señor. Vamos a decirle al Señor en esta noche, en esta mañana, perdón. Vamos a decirle, Señor, es por tu sangre, Dios. Es la sangre de Jesús. No hay que pisotear la sangre de Jesús. ¿Sabe que una de las formas de pisotear la sangre de Jesús es haciendo las cosas a nuestra manera? No pisoteemos la sangre de Jesús.